Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien porque hoy prepárense porque tenemos un cotilleo jugosísimo, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Como ya habréis adivinado por el título, hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo, amadísimo, y a veces controvertido, Can Yaman. Y no de Can Yaman actuando, sino de Can Yaman, bueno, siendo Can Yaman. Han saltado todas las alarmas, las redes sociales están que arden y los foros de fans echan humo. ¿La razón? Unas supuestas declaraciones, digamos, explosivas, de nuestro galán turco. Y aquí viene lo jugoso, al parecer, y digo al parecer porque aún nada está 100% confirmado, estas declaraciones habrían sido hechas en un estado, digamos, no del todo sobrio. Sí, lo habéis oído bien. Se rumorea que Can Yaman, tras una noche de fiesta, habría soltado la lengua y revelado secretos hasta ahora muy bien guardados. Antes de que sigamos y de que el chisme se ponga aún más interesante, quiero pediros un favor rapidísimo. Si sois nuevos por aquí, o si lleváis tiempo viendo mis vídeos pero aún no os habéis suscrito, por favor, hacedlo ahora. Activad la campanita para no perderos ni una sola de mis actualizaciones, porque siempre traigo los salseos más frescos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Además, me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, suscribiros. Y ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el drama Yaman. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha dicho Can Yaman? Pues bien, según las fuentes que están circulando por internet, y repito, todo esto hay que tomarlo con pinzas, Can habría hecho varias confesiones, algunas de ellas relacionadas con su vida amorosa y otras que arrojan luz sobre algunas relaciones que ha mantenido en secreto. La magnitud de las supuestas revelaciones es tal que algunos medios ya las están comparando con el destape de la caja de Pandora. ¿Será para tanto? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, nosotros vamos a analizar cada detalle. Empecemos por lo más jugoso, el amor. Se dice, se comenta, se rumorea que Can Yaman habría hablado de una relación que mantuvo en el pasado con una actriz muy famosa, una relación que nunca salió a la luz pública y que, al parecer, terminó de una manera un tanto abrupta. Según estas fuentes, Can habría descrito esta relación como intensa, apasionada, pero también muy tormentosa. Al parecer, ambos eran muy celosos y las discusiones eran constantes. ¿De quién estamos hablando? Esa es la pregunta del millón. Los fans ya han empezado a elucubrar y a hacer apuestas, pero por el momento, el nombre de la actriz permanece en el anonimato. La identidad de esta misteriosa actriz se ha convertido en el tema de conversación dominante en los grupos de fans de Can Yaman. Las teorías abundan y se han barajado nombres de actrices con las que ha coincidido en proyectos anteriores, así como de otras figuras prominentes del mundo del entretenimiento turco. Algunos incluso han recurrido a analizar la cronología de la vida sentimental de Can, intentando encajar esta relación secreta en algún hueco existente. ¿Será alguien con quien trabajó en sus inicios? ¿O una estrella consagrada con la que mantuvo un romance clandestino? La especulación está en su punto álgido, y las redes sociales se han convertido en un hervidero de hipótesis y conjeturas. Pero eso no es todo. También se dice que Can habría hablado de su actual situación sentimental. Si recordáis, hace poco se le vinculó sentimentalmente con una influencer italiana, y aunque ambos negaron los rumores, las fotografías que aparecieron en las redes sociales alimentaron las sospechas. Pues bien, según estas supuestas declaraciones, Can habría admitido que sí hubo algo entre ellos, pero que la relación no prosperó debido a la distancia y a las agendas apretadas de ambos. Al parecer, Can no está buscando una relación seria en este momento y prefiere centrarse en su carrera profesional. Esta confirmación, aunque no oficial, vendría a poner fin a meses de especulaciones y rumores sobre la relación de Can con la influencer italiana. Las fotografías que circularon en su momento mostraban a la pareja compartiendo momentos de complicidad en diversos lugares, lo que alimentó la creencia de que existía algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, las apretadas agendas de ambos y la distancia geográfica parecen haber sido factores determinantes para que la relación no prosperara. Ahora, Can parece estar enfocado en su carrera, explorando nuevas oportunidades tanto en Turquía como en el extranjero. Ahora bien, no todos son rumores amorosos. También se dice que Can Yaman habría hablado de sus compañeros de trabajo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al parecer, Can habría revelado algunos secretos sobre las dinámicas en el set de rodaje de algunas de sus series más famosas.
Se dice que habría hablado de rivalidades entre actores, de egos inflados y de situaciones tensas que se vivieron durante la grabación. Uy, uy, uy. Esto promete porque ya sabemos que en el mundo del espectáculo no todo es tan bonito como lo pintan. Uno de los nombres que más suena es el de una actriz con la que Khan compartió pantalla en una serie que fue un auténtico éxito a nivel mundial. Según estas fuentes, Khan habría admitido que la relación con esta actriz nunca fue del todo fluida. Al parecer, ambos tenían personalidades muy diferentes y chocaban constantemente. Aunque delante de las cámaras parecían la pareja perfecta, detrás de las cámaras la situación era muy distinta. ¿De quién estamos hablando? Pues bien, los rumores apuntan a Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus o Pájaro Soñador. Aunque ambos siempre han mantenido una relación cordial en público, los fans siempre han sospechado que algo más ocurría entre ellos. ¿Será cierto que la relación era tan tensa como se rumorea? La posible tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que ha obsesionado a los fans de Erkencikus desde el principio. La química arrolladora que exhibían en pantalla contrastaba con la frialdad que a veces se percibía en sus interacciones fuera del set de rodaje. Aunque ambos siempre han negado cualquier tipo de conflicto, los rumores sobre una posible rivalidad o falta de sintonía han persistido a lo largo del tiempo. Si estas supuestas declaraciones de Khan son ciertas, confirmarían las sospechas de muchos fans y arrojarían luz sobre la verdadera dinámica que existía entre los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos años. ¿Será que sus personalidades chocaban demasiado? ¿O existía algún otro factor que dificultaba su relación? Pero ojo, porque la cosa no termina ahí. También se dice que Can Yaman habría hablado de sus proyectos futuros. Al parecer, el actor tiene varios proyectos en mente, tanto en Turquía como en el extranjero. Se dice que está interesado en trabajar en Hollywood, y que ya ha mantenido conversaciones con algunos productores americanos. Además, Khan estaría planeando lanzar su propia línea de ropa y accesorios, algo que siempre ha sido un sueño para él. ¡Qué ambicioso nuestro Khan! Parece que no se conforma con ser un galán de telenovelas y quiere probar suerte en otros ámbitos. La incursión de Can Yaman en el mercado estadounidense sería un paso importante en su carrera, abriéndole las puertas a un público aún más amplio y permitiéndole explorar nuevos roles y desafíos profesionales. Su carisma y talento no han pasado desapercibidos en Hollywood, y varios productores se han mostrado interesados en trabajar con él. Lo veremos pronto compartiendo pantalla con alguna estrella de renombre. Además, su faceta como emprendedor se vería reflejada en su línea de ropa y accesorios, donde seguramente plasmará su estilo personal y su visión de la moda. Can Yaman parece tener grandes planes para el futuro, y sus fans están ansiosos por ver qué le depara el destino. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con cautela. Como ya he dicho, estas declaraciones no han sido confirmadas por Can Yaman ni por su representante. Todo se basa en rumores y en filtraciones que circulan por Internet. Podría ser que todo sea una invención, o que algunas cosas sean ciertas y otras no. Lo que sí es cierto es que estas supuestas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales y han alimentado la curiosidad de los fans. La línea entre la verdad y la ficción a veces es muy delgada, y en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones pueden llegar a distorsionar la realidad. Por eso es importante mantener una actitud crítica y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, como ya he dicho, es difícil saberlo con certeza. Podría ser que Can Yaman, tras una noche de fiesta y unas copas de más, se haya soltado la lengua y haya revelado algunos secretos que normalmente guardaría para sí mismo. También podría ser que alguien haya aprovechado la situación para inventar historias y generar polémica. Al fin y al cabo, Can Yaman es un personaje muy mediático y todo lo que le rodea genera interés. La presión mediática a la que están sometidos los famosos puede llevarlos a cometer errores o a decir cosas que no quieren decir, y en ocasiones, sus palabras son sacadas de contexto o manipuladas para generar controversia. Lo que sí podemos decir es que Can Yaman es un actor muy talentoso y carismático. Ha conquistado al público con su talento y su personalidad arrolladora. Es un hombre que no tiene pelos en la lengua y que no se esconde de nada ni de nadie. Es posible que en alguna ocasión haya cometido errores o haya dicho cosas que no debía, pero al final del día, es un ser humano como todos nosotros. Su espontaneidad y autenticidad son parte de su encanto, y aunque a veces lo metan en problemas, también son cualidades que lo hacen destacar entre la multitud.
Can Yaman es un personaje complejo y multifacético, y su personalidad no se puede reducir a un simple estereotipo. Y hablando de ser humano, me gustaría recordaros que detrás de toda esta información y de todo este salseo, hay personas reales. Hay actores, actrices, influencers y compañeros de trabajo que pueden verse afectados por este tipo de rumores. Por eso es importante ser cautelosos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Las vidas privadas de los famosos son objeto de constante escrutinio público, y los rumores y las especulaciones pueden tener un impacto negativo en su imagen y en su bienestar emocional. Es fundamental recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre he intentado traeros la información más completa y objetiva posible. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman realmente hizo estas declaraciones? ¿Qué os parece todo el salseo que le rodea? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Quiero saber si ustedes también creen que Demet y Can tenían mala relación o si por el contrario piensan que todo es un invento. ¿Creen que lo de Hollywood es cierto? Los leo. En resumen, hemos explorado los jugosos rumores que rodean a Can Yaman, supuestamente desatados por unas declaraciones hechas en estado de ebriedad. Hablamos de confesiones amorosas, posibles relaciones secretas con actrices famosas, tensiones en el set de rodaje y hasta planes futuros en Hollywood. Recuerda que toda esta información debe tomarse con precaución, ya que no ha sido confirmada oficialmente, pero sin duda ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Este tipo de situaciones nos recuerdan que la fama tiene un precio, y que los famosos deben lidiar constantemente con la atención mediática y la presión del público. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya entretenido y que hayáis disfrutado del salseo. Ya sabéis que me encanta compartir este tipo de noticias con vosotros. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, contadme qué os parece todo este lío y si creéis que hay algo de verdad en estos rumores. ¿Creen que Can debería dar la cara y aclarar la situación? ¿O es mejor dejar que los rumores se disipen por sí solos? Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en compartirla. Y ahora el momento que todos estabais esperando, el llamamiento a la acción. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de mis actualizaciones. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.